Bienvenidos todos a clase de Huyang, español nivel C2. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy lo que vamos a hacer es dedicar la unidad al estudio de las concesivas reduplicativas. Es algo muy fácil. Hicimos en las anteriores unidades las concesivas, el aunque, por ejemplo, yo podía decir, aunque tenga 35 años, me siento como una persona de 20. Pero hay unas estructuras que reduplican el subjuntivo que no las hemos estudiado y que lo vamos a hacer ahora. Es algo bien fácil, pero bueno, conviene saberlo. Y bien, el contenido léxico será el mercado de valores. Leeremos un texto de un artículo que habla sobre el caso Bankia, que es un caso de corrupción bancaria española. Bankia era la unión de dos entidades, de Caja Madrid y de Bancaja. Caja Madrid era una caja que está regular, que está bien, Bancaja que está fatal económicamente. Y cuentan que el 80% de todos los préstamos que había dado Bancaja estaban ligados al ladrillo. O sea, a empresas de la construcción. Entonces estaba muy mal por la crisis. Cuando se fusionaron las dos cajas se pensaba que creando cajas más grandes se podrían solucionar estos problemas y pidieron dinero al Estado, 4.500 millones. Después Bankia se dio cuenta que necesitaba más dinero y salió en bolsa y vendió una parte del banco. Lo que pasa es que cuando lo vendió era muy mal momento y en lugar de recaudar los 4.500 millones se conformó con 3.000. El gobierno se dio cuenta de que el banco no le iba a poder devolver el préstamo y convirtió esos millones en acciones. O sea que Bankia le dio las llaves del banco al gobierno para saldar el préstamo. La cuestión es que crearon dos bancos, un banco malo y un banco bueno. El banco malo se quedaba con todos los préstamos malos del ladrillo y en los que nadie quería invertir. Y el banco bueno era el negocio bueno de la entidad. El banco malo se llamó BFA y el segundo Bankia. Bueno, entre muchas otras cosas, entre problemas con las tarjetas Black, que después comentaré, y corrupción, que se vendieron acciones que ya se sabían que iban a sufrir pérdidas, pues se ha armado un gran escándalo y bueno, se ha nacionalizado el banco, se ha tenido que rescatar el banco y se están juzgando a los responsables de haber falseado datos para que el banco pudiera salir a bolsa y la gente invirtiera en unas acciones que realmente iban a perder. Y esto es más o menos, de manera resumida, el problema del caso Bankia. Cuando leáis el texto veréis que habrá muchas cosas que no entendáis. Otras las entendéis porque yo os he explicado un poquito de qué va el tema. No os preocupéis porque realmente lo importante es que entendáis las cuestiones principales, no todo el caso, porque no estáis en el contexto. A ver, a mí lo que me interesará es que entendáis las preguntas del texto de comprensión lectora, que serán las ideas generales del texto. Pero es perfectamente entendible que todo el texto no lo entendáis, entonces no pasa nada. Otras muchas cosas, consejeros y altos directivos de Caja Madrid y Bankia disfrutaron durante al menos 10 años de tarjetas de crédito a las que cargaron gastos personales por un valor de 15,5 millones. Son las llamadas tarjetas Black y fueron otorgadas por la entidad al margen de la cuenta habitual de los gastos de representación. Y sirvieron para abonar ropa, alimentación, joyas, alcohol, saunas, etc. El juez de la Audiencia Nacional ha hecho responsables a Miguel Blesa y a Rodrigo Rato. Y bueno, ellos defienden que las tarjetas eran una práctica que les precedía a su llegada a la presidencia.
Pues bien, intentaremos entender un poquito un texto que a vosotros os resulta un poco sacado de contexto porque no conocéis la historia. Y veremos las palabras un poco interesantes y después os explico las concesivas reduplicativas, que ya veréis es muy fácil de entender. Pues empiezo con el texto a la de 3, leo y ya está. Empezamos. 1, 2 y 3. La acusación le considera cooperador necesario. El BDE, Banco de España, se aferra a la carta de Cassaus ante el fantasma de la imputación en el caso Bankia. El Banco de España ha lanzado una ofensiva para evitar su imputación en el caso Bankia, agarrándose a la carta de Cassaus en la que dice que las irregularidades estaban en BFA, Banco Financiero y de Ahorros. Con una intensidad que recuerda a los tiempos del rescate financiero en 2012, el Banco de España ha puesto en marcha toda su maquinaria jurídica para salvarse él mismo como institución y a sus principales responsables a título individual de la imputación en el caso Bankia, que se instruye en la Audiencia Nacional. Para ello se aferra como un clavo ardiendo a la carta del inspector José Antonio Cassaus, que acompaña sus famosos correos, ya que, según su versión, demostraría que las irregularidades contables estaban en BFA, la matriz, y no en Bankia, la filial que salió a bolsa, por lo que no hubo estafa ni falsedad contable en dicha salida. Los famosos correos de Cassaus, recibidos el viernes por el juez Fernando Andreu, demuestran que el jefe de los inspectores avisó en 4 ocasiones a sus superiores en el BDE, Banco de España, que la entidad era inviable, que la salida a bolsa no iba a resolver su situación porque no cambiaría su estructura, que acabaría necesitando un rescate público de 15.000 millones adicionales. Finalmente fueron 17.959. Y que uno de los principales obstáculos era que los políticos que gestionaban Bankia no querían perder sus poltronas, y demuestran que el supervisor, recomendase lo que recomendase, no les hizo ningún caso, lo que a la postre condujo a la nacionalización del grupo, ya que los clientes que compraron acciones de la salida en bolsa perdieran todo su dinero. Eso no lo discute nadie. Pero resulta que los 4 correos enviados en abril y mayo de 2011 están acompañados por una carta fechada el 11 de octubre de 2016, en la que el inspector dice que las referencias a Bankia o Grupo Bankia en sus correos deben entenderse realizadas a Grupo BFA Bankia. Quiero dejar claro que nosotros calificamos en esos meses como inviable al grupo BFA Bankia, que era nuestro principal objeto de acción, y que por tanto no nos pronunciamos sobre la viabilidad de Bankia Sociedad Anónima. Cassaus llega a retractarse de su declaración ante Andreu en la que dijo que Bankia era inviable. Dijera lo que dijera, la referencia debe entenderse realizada a grupo BFA Bankia. Esta sutil distinción es la clave de la defensa del Banco de España. Si donde había irregularidades contables, Cassaus sostiene que la entidad comunicó al mercado resultados que no eran tales, era en BFA y no en Bankia. Eso significa que las cuentas de la filial que se sacó a bolsa eran verdaderas y no se engañó a los inversores, aunque fuera igual de inviable, como la realidad demostró. En consecuencia, fuera como fuera, no hubo delito ni mucho menos se puede imputar al supervisor como cooperador necesario, tal como pretende lograr el abogado de la acusación popular en el caso Bankia, Andrés Herzog. Ayer mismo, la Sala de lo Penal de la Audiencia desestimó su recurso contra el rechazo inicial de Andreu a la comparecencia de Miguel Hernández Fernández Ordóñez, y los Restoy y los exdirectores generales de supervisión Javier Ariztegui y Jerónimo Martínez Tello. Pero esa solicitud se produjo antes de conocer el contenido de los correos, por lo que el exlíder de UPyD volverá a solicitar la imputación en el caso de que no lo pida la Fiscalía.
En este momento el gobernador de la MAFO, pero el actual subgobernador, Fernando Restoy, era consejero nato como vicepresidente de la CNMV. Y Pedro Comín, el destinatario de los mails, sigue ocupando un cargo en el supervisor. La carta resulta bastante chocante, no solo porque Casado se retracte de su declaración y ofrezca esta vía de salvación al Banco de España, sino porque ya en su primer correo, el 8 de abril del 2011, muestra una clara distinción entre BFA y Bankia y señala que el primero tiene un problema de balance con el valor de la participación de Bankia, mientras que la segunda, donde se encontraba el negocio bancario, lo tenía de márgenes, costes y provisiones. La creación de BFA se ha anunciado 3 días antes, el 5 de abril, como Banco Malo, donde se traspasaban los peores activos de Bankia, pero situado por encima como una especie de holding matriz, por lo que las acciones de Bankia eran su principal activo. En otros correos, Casaus insiste en que ni esta doble estructura ni la salida a bolsa de la filial servirían para evitar el rescate del grupo. ¿A qué obedece entonces esa carta? Entre las partes del Progreso y los observadores existe el convencimiento de que la cúpula del Banco de España ha presionado a Casaus para que la adjunte. En sus declaraciones de ese fin de semana, Herzog se refiere a un acuerdo para intentar agarrarse a un clavo ardiendo. Fuentes cercanas al inspector destacan que haya recibido amenazas para que remita la carta, pero señalan que Casaus está en una posición muy difícil porque sigue siendo inspector y está poniendo en evidencia a sus jefes. En la actualidad es jefe de lo que se conoce como un JST, Joint Supervisory Team, equipo de conjunto de supervisión. Otra de estas fuentes opina: yo veo más un tema de compañerismo, de no querer hacer mucha sangre a la gente que ha declarado antes y a la que va a declarar después. Al fin y al cabo, él ya se ha salvado la cara y el tiempo le ha dado la razón, añade. Sea como sea, ha ofrecido al supervisor una posible tabla de salvación que el juez y el fiscal podrían aceptar. En todo caso, si se vuelve a rechazar la imputación de la cúpula del Banco de España por este supuesto, aún le quedará a la acusación una bala en la recámara, la pieza separada de las preferentes, que duerme el sueño de los justos, pero que puede recibir un impulso decisivo con estos correos, en los que alerta de que el Estado tendría que hacerse cargo de las pérdidas de sus tenedores, y con otro que obra en la causa, en el que se alertaba de que los inversores tenían derecho a salirse al precio que invirtieron. Pero la entidad no les dijo nada y el Banco de España cayó. Pues bueno, ya estamos. El texto ya, como os dije, es bastante espeso, es durillo. Durillo por el tema, durillo porque realmente es un suceso en el que no estáis familiarizados. Es algo que más o menos la gente puede saber si ha vivido en España y lee las noticias españolas, pero que si sois extranjeros, pues no tenéis por qué entender. Pues bien, os voy a dejar un tiempo para el ejercicio de comprensión lectora. No os asustéis porque las preguntas, ya os lo he dicho antes, serán las ideas generales del texto, que es lo que me interesa, ¿no? Que podáis captar las ideas generales de un texto sin adaptar, un artículo periodístico que no esté adaptado. Y después, cuando hayáis acabado, vemos algunas palabras interesantes y procedo con la gramática, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora.
Bien, ¿qué tal ha ido? Pues espero que no haya ido tan mal, que haya ido bien. Vamos a ver las primeras palabras que he marcado. La primera de todas es imputación, imputar a alguien. Pues en derecho procesal penal es el acto mediante el cual se le acusa formalmente a una persona de un delito concreto. O sea, desde el momento de la imputación, el imputado deja de ser testigo y necesita una defensa. Esto es ser un imputado. Después te he marcado la palabra aferrarse. Para ello se aferra como un clavo ardiendo a la carta del inspector. En el texto se habla de una determinada carta, una prueba, ¿no? Y esa prueba es indispensable para el caso, ¿no? Y se aferra. Aferrarse sería agarrarse. Mantener con fuerza o convicción una idea, una posición o una opinión. Es una palabra con un contenido semántico muy fuerte, aferrarse. Se aferra como un clavo ardiendo, o agarrarse a un clavo ardiendo significa valerse de cualquier recurso o medio, por difícil o arriesgado que sea, para salvarse, por ejemplo, de un problema. Después os he señalado la palabra rescate, que es un rescate financiero, que es prestar o dar capital financiero, o sea, dar dinero a una entidad bancaria, por ejemplo, que se encuentra en peligro de la bancarrota, para salvarlo de la quiebra o de la insolvencia. Y ese dinero pues suele ser público. Una poltrona que os he señalado es una silla, un sillón acolchado con brazos, cojín y asiento, que suele ser pues del siglo XVII, es bastante antiguo. Y bueno, perder sus poltronas en este caso sería como perder su cómoda posición. Bien, después, muy cerquita de poltronas, tenemos un ejemplo de lo que vamos a estudiar, ¿no? Una reduplicativa. Tenemos, por ejemplo, la expresión recomendase lo que recomendase. Si veis, he repetido el mismo verbo en subjuntivo, es un imperfecto de subjuntivo del verbo recomendar, y está separado por un lo que. Esta reduplicativa tiene valor de cualquier cosa, de no me importa, cualquier cosa que recomendase no les hizo ningún caso. Este es el sentido que tiene una reduplicativa, ya ampliaremos después, pero no tiene mucho más. Después he marcado otra similar, dos más similares. Dijera lo que dijera, o sea, cualquier cosa que dijera, o fuera como fuera, en este caso cualquier cosa que fuera. ¿Veis? Siempre tiene este significado de cualquier cosa. También he puesto un sea como un sea. Sea como sea, ha ofrecido al supervisor una posible tabla de salvación. O sea, da igual como sea. Si veis, es bastante fácil. Bueno, continuamos con vocabulario. Os he marcado la palabra retractarse. Retractarse es arrepentirse o retirar algo que se ha dicho que se ha mantenido en el pasado, decir algo totalmente diferente. Una filial es una empresa que es controlada por otra que posee la mayor parte de su capital. Aquí se está hablando del grupo, ¿no? Pues la filial fue la que se sacó en bolsa. Y se está hablando sobre si los datos de sus cuentas eran falsos o eran verdaderos. Si fueron falsos, que sí, es que engañaron a sus inversores. Después os he marcado la expresión una bala en la recámara. Tener una bala en la recámara significa que tiene una cosa que está escondida, ¿no? Pero una cosa preparada o planificada. Como un último juego de artificios sería esto. Y por último, habla de que esa bala que tiene guardada en la recámara es una pieza separada de las preferentes. Las preferentes son acciones emitidas por una sociedad o un banco que, bueno, no confiere ninguna cuota en su capital ni tampoco voto en la junta de accionistas.
Bueno, el caso de las preferentes es el caso de esta venta de acciones de un banco malo, un banco que tenía las cifras pues falseadas. Pues bien, ya está. Vamos a volver otra vez con las reduplicativas. Y bueno, las estructuras concesivas reduplicativas tienen este valor de aunque, pero se le añade un matiz de cualquier cosa y de pérdida de importancia, de que algo no importa. Para hacerlas el verbo siempre tiene que estar en subjuntivo, pues ya puede ser en presente de subjuntivo, pretérito perfecto de subjuntivo, imperfecto de subjuntivo o incluso pluscuamperfecto de subjuntivo, depende del tiempo. Y bueno, un ejemplo sería, por ejemplo, decir, digas lo que digas, seguiré teniendo fe ciega en tu palabra. O sea, que da igual lo que tú me digas, yo voy a seguir siéndote fiel, por ejemplo. Y pueden tener diferentes valores. Por ejemplo, puede indicar persona. En lugar con un lo que, puede utilizar un quién o un quiénes, si es en plural. Por ejemplo, yo podría decir... seas quien seas, deja de llamarme, me estás molestando. Pues da igual, no importa quién seas, déjame de llamar, por ejemplo. O llame quien llame, no cojas el teléfono, por favor, ¿no? También puede indicar cosa con el relativo que. Yo puedo decir, esto ya es los ejemplos que os he puesto antes. Dijera lo que dijera, estoy segura de que tiene la razón. Pues es esto, es otra vez este sentido de no importancia. También indica cantidad con el cuánto. Yo puedo decir, ganes cuanto ganes, te invitaré hoy a cenar. O sea, me da igual lo que ganes, pero hoy invito yo, ¿no? O haya ganado cuanto haya ganado, no tienes que mendigarle dinero, por ejemplo. En este caso, en pretérito perfecto de subjuntivo. O cuando yo quiero indicar tiempo. Por ejemplo, puedo decir, llegará cuando llegara a la oficina, debería haberse puesto a rellenar los informes que le dejé preparados en el dossier. O sea, da igual, cuando llegara a la oficina tendría que haber hecho esto. Modo con el cómo. Por ejemplo, se dirigiera a ti como se dirigiera, podrías haberle achantado y dejar la polémica para el futuro. O sea, da igual cómo se dirigiera a ti, es lo mismo. Deberías haberte retirado de la polémica. O ya por último, con un valor de lugar, de localización, con el dónde. Por ejemplo, yo puedo decir, quedemos donde quedemos, me irá bien coger el coche porque necesito llevarlo después al mecánico. O sea, me da igual dónde quedemos. Y ya está, si veis es muy fácil. Os tengo preparados unos ejercicios para que lo vayáis repasando y fuera y nada más. Espero que haya quedado todo bastante claro y nos vemos en la próxima unidad. Un saludo bien fuerte, venga, chao.